Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad de quien las expresa y no representan la postura oficial de la institución. La Universidad Nacional Autónoma de México y el posgrado en Artes y Diseño de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán presentan a ustedes una entrega más de Ensayo sobre línea, cápsulas de divulgación en Artes y Diseño de la Maestría en Diseño y Comunicación Visual y Docencia para las Artes y el Diseño. Hoy es viernes 25 de noviembre de 2022. Mi nombre es Omar Lezama Galindo. En esta edición nos acompañan Rosa Armida Cordero, Patricia Ibáñez, Alan Maldonado y Anaí Peña. Este es un ejercicio educativo de divulgación sin fines de lucro. Comenzamos. Hola, soy Rosa Armida Cordero Aguayo, soy licenciada en Diseño Gráfico, orgullosamente egresada de la FES Acatlán. Me encuentro estudiando la maestría en Docencia en Artes y Diseño y mi línea de investigación es la didáctica para la enseñanza de las artes y el diseño. Mi proyecto de investigación se titula Aproximaciones metodológicas para el diseño de material didáctico orientado a la enseñanza híbrida de la fotografía. El día de hoy voy a hablar sobre la modalidad del futuro, que ha ganado terreno debido al contexto pospandémico. Sé que el tema del COVID-19 no es de las temáticas favoritas actualmente. Me atrevo a decir que de hecho ya existe una sensación de hastío en relación al coronavirus, pero es importante recordar que es un gran antecedente de la inminente evolución en la educación. Para hablar sobre modalidad híbrida, lo más pertinente es que se entienda primero qué es una modalidad educativa. Seguido a ello, se conozcan cuáles son las modalidades que existen. La modalidad educativa, según el Sistema Educativo Nacional, se basa en la manera en la que se imparte la educación. Esta se divide en modalidad escolarizada, no escolarizada e híbrida. La modalidad escolarizada es la tradicional, la que comprende la presencia necesaria de un docente y un alumno dentro de un mismo espacio físico. Por lo tanto, los alumnos tienen la posibilidad de interactuar física y directamente con el docente y con sus compañeros, despejando dudas o realizando comentarios al instante. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempo real. Entonces, de acuerdo a estas características, la modalidad escolarizada resulta ser lo equivalente a la modalidad presencial. Por otra parte se encuentra la modalidad no escolarizada, la cual es destinada a docentes y estudiantes que no asisten a la formación en el campo institucional. Se apoya en gran medida de elementos que permiten lograr su formación a distancia, por lo que el grado de apertura y flexibilidad depende de los recursos didácticos de autoacceso, del equipo de informática y telecomunicaciones, las famosas TICs y TACs. Entonces, la modalidad no escolarizada resulta ser equiparable a la educación a distancia. Y aquí he de hacer una pausa. Antes de continuar con la tercera modalidad, que es la híbrida, es importante señalar que aunque en ocasiones son utilizados como sinónimos, existen diferencias entre la educación en línea, la virtual y a distancia. La educación en línea se define como aquella en donde los docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital a través de recursos tecnológicos haciendo uso de las facilidades que proporciona el Internet de manera sincrónica. Es decir, estos deben coincidir con horarios para una sesión. Por ejemplo, una clase por medio de una plataforma de comunicación, llamémosla Zoom, Meet o cualquiera de este tipo. Por su parte, la educación virtual requiere recursos tecnológicos obligatorios, como una computadora, una tableta, un smartphone, conexión a Internet y el uso de una plataforma multimedia, como por ejemplo Moodle o Classroom. Este método, a diferencia de la educación en línea, funciona de manera asincrónica, utilizando únicamente recursos tecnológicos. Por lo tanto, la educación en línea y la virtual pueden incluirse dentro de una modalidad a distancia, pero es importante saber que no son lo mismo. Habiendo explicado lo anterior, continuamos con la educación híbrida, la cual consiste en la combinación de las modalidades escolarizada y no escolarizada. Se caracteriza por su flexibilidad para cursar las asignaturas o módulos que integran el plan de estudios. Pero si bien la educación híbrida o semipresencial mezcla la educación presencial y a distancia a través de diferentes medios, se necesita más que simplemente fraccionar las labores entre una modalidad y otra. Para ello es imprescindible valerse de lo mejor que tiene para ofrecer cada modalidad. Se puede hacer uso de herramientas tecnológicas para usarse como herramienta para activar el aprendizaje como la educación a la distancia, pero también, si la asignatura lo requiere, se puede concretar sesiones presenciales en donde la interacción entre profesores y alumnos favorezca el aprendizaje. Para poner un maravilloso ejemplo,
Pensemos en una clase de fotografía. Se podría tratar toda la parte teórica a distancia, mientras que la parte práctica de forma presencial. En ese sentido, hay grandes ventajas en las que se podría pensar también para tanto docentes como para alumnos, como la flexibilidad, optimización del tiempo. En este sentido, el no tener que trasladarse de un lugar a otro todos los días es indiscutiblemente otra ventaja, debido a que el desgaste físico y mental es menor, así como también la parte económica, ya que al no tener que asistir a la institución frecuentemente es posible el ahorro de recursos, ya que no se gasta en transporte o incluso a veces hasta en alimentos. De hecho, la modalidad híbrida también beneficia a la institución educativa. En ese sentido, que apoya una mejor distribución de los espacios, en donde si existe una buena planeación, se puede incluso aumentar el número de matrículas siempre y cuando se asista de manera intercalada o escalonada, lo cual resultaría estupendo para poder ofrecer más lugares y que cada vez menos personas se queden sin la oportunidad de estudiar. Ya para concluir, me gustaría reflexionar sobre estas nuevas posibilidades en la educación e invitar a las instituciones educativas que aún no cuentan con la modalidad híbrida a que abran la oportunidad de integrarla a sus planes de estudio. Muchas gracias. Buen día, doctor. Muchas gracias por haberme invitado a formar parte de este podcast. Hola a todos, mi nombre es Patricia Alejandra Ibáñez Álvarez, soy diseñadora gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Y el día de hoy yo quiero hablar con ustedes un tema muy importante, que es la importancia del diseñador dentro del proceso de inclusión social. A veces suena muy sencillo poder generar esta inclusión social, pero yo les puedo decir desde mi perspectiva, desde el resultado de las vivencias diarias que tuve gracias a mi proceso de investigación, que no es algo sencillo de realizar y que a veces lo vemos como algo muy simple, pero es algo muy complejo. Bueno, pues para que me puedan entender, mi tema de investigación se titula El diseño gráfico como medio de apoyo terapéutico en el tratamiento del trastorno de espectro autista durante la niñez, diseño de un medio para fomentar la comunicación en niños con TEA. Durante 6 meses aproximadamente yo tuve que vivir diariamente con niños que tienen trastorno de espectro autista. Tuve que entender el cómo ellos perciben el mundo que los rodea y el cómo, ahí viene el resultado de mi investigación, el cómo yo voy a generar el gráfico que le sea eficiente y que no le genere una situación de crisis, porque uno puede tanto ser el que brinde la ayuda como el que puede empeorar una situación con una persona que tiene TEA. Se los digo porque nosotros al generar material a veces pensamos que todos van a funcionar de la misma manera y no es así. Cuando uno diseña para una persona con trastorno de espectro autista y en especial gráficos, tiene uno que tener presente si la persona, para empezar, tiene hipersensibilidad, porque eso va a hacer que los estímulos que reciba los reciba de una forma mucho más grande de lo que nosotros lo percibimos día a día, o bien puede ser que tiene algún problema adjunto, ¿no? Hay personas, hay niños con trastorno de espectro autista que no solo tienen esta problemática, sino además padecen trastorno de déficit de atención. Entonces ya son 2 elementos que se tienen que considerar. Sin contar que tenemos que tener presente el contexto geográfico al cual le vamos a diseñar. Por poner un ejemplo muy simple, dentro de los recursos que se ocupan en las instituciones que atienden este tipo de problemáticas, muchos de los materiales que se ocupan son de origen español y la terminología es muy distinta de allá a acá en algunas cosas, a pesar de que hablamos el mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, allá en España dicen zumo de naranja y en México decimos jugo de naranja. Entonces, cuando tú estás con el niño que tiene trastorno de espectro autista
y tú le dices, no es jugo, es zumo, porque está en ese proceso de lectoescritura, te voltea a ver con cara de, estás muy equivocado, es jugo. Y es porque para ellos les es complicado salir de esta parte estática de algunas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de flexibilidad cognitiva. Entonces, tienes que pensar al momento de diseñar que estés generando un medio específico que realmente pueda ocupar y que no le genere más problemas, ¿no? O sea, que tú generes, que seas detonador de un problema mayor. Por poner un ejemplo. Al momento de generar mi parte experimental me di cuenta de que el color, a pesar de que es un elemento que se tiende a ocupar a la ligera, en el trastorno de espectro autista puede ser detonador de una crisis sensorial al padecer hipersensibilidad. Entonces, son elementos que tenemos que tener presentes. Nosotros como diseñadores tenemos que considerar todo al momento de llevar a cabo el diseño de ese material, independientemente de la problemática que nosotros estemos tratando o ayudando a solventar. Y la mejor forma, y yo los invito a que lo hagan, es vivan la situación. Y no solo un día, vívanlo varios días, si se puede meses. Y no con una sola persona, sino que traten de vivirlo con distintas personas. Porque han escuchado eso de que cada cabeza es un mundo, pues sí, en efecto. Y más en estas cuestiones. O sea, tienes que tratar de obtener un resultado general que puedas adaptar a la mayoría. Sin embargo, yo les quiero hacer hincapié en una situación. A veces nosotros decimos o pensamos que el ser diseñadores inclusivos es porque un solo material sirve para todos, y no es cierto. Hay materiales que no van a permitir que personas con alguna problemática en específico puedan ocupar ese mismo material. Entonces, desde mi punto de vista y como lo viví, es el ser inclusivos es una herramienta, más bien es un proceso social que es resultado de dos partes. En mí como diseñador generar el material, generar el medio específico que necesitan con las características específicas, y por parte de la sociedad al ellos aceptar que necesitan de ese material específico. ¿Por qué? Porque si ellos no lo aceptan, no podemos ayudar, independientemente de la disciplina en la cual estemos nosotros. Un ejemplo muy claro, yo no veo bien, uso lentes, si un día me encuentran en la calle van a ver que siempre traigo mis lentes. Mi problema es que yo no veo bien. La obligación de la sociedad es generar la solución o la forma de solventar el problema, que en este caso son mis lentes. Pero también es mi obligación yo aceptar que necesito los lentes. Entonces, yo les invito a que reflexionen sobre esto y el que al momento de diseñar vivan la experiencia de forma directa. No se queden así. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Soy Alan Maldonado y les doy la bienvenida. Hoy presentamos el plagio en el diseño de la comunicación visual y cómo evitarlo. En estos momentos, en la pasividad de las aguas del Océano Pacífico, a varios kilómetros frente a las costas de China, al interior de un caluroso barco fábrica, un grupo de hombres en sandalias, con los pantalones remangados y cubiertos en sudor, mueven de manera vertiginosa los dedos a un ritmo digno del mejor vals austriaco, para envolver millones de objetos que serán enviados a casi cada rincón del planeta. Sin embargo, para que dichos productos puedan llegar a las manos de quien las adquiere, tuvieron que ser previamente inventados o diseñados por una mente o grupo de creativos. Inventos y desarrollos se traducen en un beneficio económico para quien las comercializa, aunque tristemente no es siempre así para sus creadores y desarrolladores.
Para que los beneficios de la ciencia y la tecnología puedan estar al alcance del mayor número de la población mundial, una serie enorme de factores políticos sociales intervienen dificultando su adquisición por sus costos o disponibilidad. Dichas circunstancias son parte del fenómeno económico llamado globalización, el cual provoca que millones de consumidores encuentren en la piratería una oportunidad de satisfacer la necesidad del consumo. Del otro lado, grupos de empresarios, fabricantes y comerciantes hacen lo posible para satisfacer la demanda. El plagio consiste, según la Real Academia Española, en la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Además de hurtar el prestigio de la innovación y la creatividad, genera millones de recursos a través de su práctica considerada como deshonesta y poco ética por unos, mientras que por otros es vista como una oportunidad para enriquecerse u obtener algo que de manera difícil pudieran alcanzar. El acto del plagio no solo inunda los campos de la ciencia y la tecnología, las áreas del arte y el diseño gráfico también son alcanzadas por esta actividad. Los objetos y obras que son producto de la perseverancia, pensamiento e inteligencia de algún autor se vuelven la manzana de la discordia de quienes pelean para sí la autoría de la obra. Quedan para reflexionar algunos casos dentro del diseño de la comunicación visual, que no sabemos si son inspiración, homenaje o plagio. Tal es el caso de las famosas computadoras de la manzana, que en su forma recuerdan a los diseños del célebre diseñador Dieter Rams, quien trabajaba para la compañía de electrodomésticos alemana Braun. ¿Y qué tal si pensamos en las reminiscencias, guiños y cameos de filmes del género de terror de la década de los 80, que aparecen en la afamada serie de Netflix llamada Stranger Things? Si en el año 2022 el mundo del diseño y la comunicación visual sufren por la falta de ideas, ya que es difícil no contaminar los ojos a través del internet, donde se pueden encontrar cientos, miles, quizá millones de imágenes que sirven de inspiración o que terminan siendo plagiadas. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación han permitido un gran avance a la humanidad, también han provocado que el fenómeno del plagio sea cada día más recurrente tratándose de imágenes. Aunado al fenómeno de la globalización, nos encontramos en lo que el filósofo francés Gilles Lipovetsky denominó la hipermodernidad, una época dominada por el individualismo, el consumismo y el placer. En este contexto, el diseñador de la comunicación visual se ve enfrentado a producir más y mejor. Para ello, utiliza las nuevas tecnologías para agilizar su trabajo y simplificar los procesos que en antaño eran manuales. Sin embargo, es en esos momentos donde el plagio tienta al diseñador, pues gracias a lo que puede obtener de manera fácil, a través de la descarga en internet, puede darle solución a su trabajo y así engordar su bolsillo. Pero, ¿cómo evitar caer en el plagio? Mario Balcázar, diseñador y docente, nos dice: es la voz del diseñador la que difícilmente puede igualarse y aquella que le da un toque o variante de originalidad a un proyecto. Desde la manera en la que se plantea una solución, se aborda y ejecuta, sin pasar por alto la negociación y el estilo de trabajo. Esto es lo que va dando un toque diferente a cada producto, de la misma forma que un artista recurre al ritmo, instrumentos, letras, para conformar un estilo. Como creadores, reflexionemos sobre nuestros procesos creativos y evitemos así el plagio. Esto ha sido una emisión del Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anaí Peña Vega. Soy diseñadora industrial egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y estoy estudiando la maestría en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Mi proyecto de investigación se centra en el diseño de joyería. Recientemente publiqué un artículo en la revista digital Voces y Saberes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, titulado Aplicación del pensamiento rizomático para el diseño de joyería. Y hoy voy a platicarles más acerca de este tema. La joyería me encanta. Una joya es un objeto ornamental que está destinado al cuerpo humano específicamente. Sin embargo, es un objeto que más allá de su belleza y valor,
Sirve como medio de comunicación para expresar un mensaje o transmitir información acerca de tu persona o del grupo al que perteneces. Por ejemplo, las medallas desde el punto de vista religioso, o los anillos de graduación que identifican nuestra carrera y universidad. Más allá de esto, la joyería puede ser estudiada desde el punto de vista semántico, ya que ésta incluye símbolos y signos, códigos que pueden ser estudiados y descifrados al igual que un mensaje oral o escrito. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué usas lo que usas? ¿Qué te llevó a vestirte como lo haces? ¿Estás consciente del mensaje que transmites? Porque sí, lo que usamos, lo que nos ponemos, lo que compramos, transmite un mensaje tácito hacia aquellos que nos rodean y nos ven. Es difícil mantenernos originales, únicos e irrepetibles en una sociedad constantemente bombardeada por información visual. Somos influenciados por aquellos que nos rodean, los medios de comunicación, las redes sociales, figuras icónicas, la opinión de los demás, los roles de género y el fast fashion. Constantemente tratamos de replicar algo que admiramos o que consideramos adecuado o deseable, y caemos en algo que los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari denominaron un sistema arbóreo. Deleuze y Guattari describieron el sistema arbóreo dentro de la corriente de pensamiento rizomático. El sistema arbóreo es similar a la raíz de un árbol. Todas las conexiones llegan a un punto de conversión al que se llevan todos los nutrientes absorbidos en el sustrato. Estos a su vez suben por el tronco, el canal central del árbol, y se distribuyen hacia las ramas y las hojas. Mientras más alejadas se encuentran las ramas del árbol de su centro, la cantidad de nutrientes es menor. Deleuze y Guattari explican que nuestra sociedad y la manera de crear y producir es similar al sistema arbóreo. Considerando que el árbol se copia a sí mismo, crea hojas similares a las ya existentes, pero mientras más alejadas del origen están, estas hojas reciben una menor cantidad de nutrientes. Imagina que una pieza de joyería creada por un autor o marca reconocida se encuentra en este sistema arbóreo. Localizaríamos esta pieza original con un valor monetario y creativo en el centro, cerca de los nutrientes del árbol. Estos nutrientes podrían ser materiales de alto valor, procesos creativos interesantes, calidad en los acabados y la manufactura. En este árbol creativo se comenzarían a realizar copias de la misma pieza, al igual que lo hace un árbol con las hojas. Copias realizadas por otras marcas, creadores de joyería y diseñadores que admiran o consideran esa pieza original como un referente o tendencia. Las copias o diseños facsímiles serían de menor calidad, porque accederían a menor cantidad de estos nutrientes, en comparación con la pieza original. Incluso perderían o modificarían el mensaje, discurso o propósito que quiso plasmar el creador en la pieza. En la búsqueda por seguir modas o tendencias, los diseñadores utilizamos el sistema arbóreo, y con esto podemos caer en la creación de diseños poco originales o en acciones graves como el plagio. Asimismo, al reproducir diseños ajenos, dejamos de crear piezas que nos representan y hablen de nuestra historia personal o cultural. Omitimos nuestros intereses o temas de inspiración y hacemos que se detenga la dialéctica con nuestros pares o grupos a los que pertenecemos y se mantenga una conversación semántica en la que no nos vemos representados. ¿Y tú alguna vez como diseñador te has sentido orillado a crear algo para seguir una moda o copiar a alguien? La siguiente vez que comiences un proceso creativo, reflexiona en los motivos que te llevaron a crear algo. Tal vez descubras que estás dejando de lado tu persona y motivación, que te estás perdiendo como autor tratando de seguir a alguien más. Gracias Rosa Armida, Patricia, Alan y Anaí por sus valiosas opiniones y aportes en cada una de sus líneas de investigación. Es así como llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por su apreciable atención y hasta pronto.